Buenas, buenas, buenas. Ya está aquí con nosotros Marcelo Peretta. Tenemos que presentarlo brevemente para contar un poquito de él. Él es doctor en farmacia bioquímica. Vos tenés una farmacia. No, yo soy ¿o la tuviste? empleado de farmacia. Soy bioquímico y farmacéutico en relación de dependencia. Mira. O sea, no soy propietario de nada. De hecho, al ser representante de los trabajadores farmacéuticos y bioquímicos, tengo vedado ser propietario, ser empleador. O sea, Sí. yo soy trabajador dependiente. O sea, si se quiere, trabajador jerárquico, ¿viste? Porque los que trabajamos en farmacia y dirigimos técnicamente una farmacia o un laboratorio, tenemos que tener título y matrícula profesional. Pero soy profesional en relación de dependencia. O sea, vos le das medicamento a alguna persona que te lo pida en esa farmacia, sí. Obviamente. ¿Dónde es? Ese es mi rol. Rivadavia 4301. Eso es el barrio del Caballito. Caballito, Entre sí, Almagro sí. y Caballito. Mirá. Es una farmacia histórica, es una farmacia, para que vos tengas una idea, de 1908. En esa época la farmacia era, digamos, la avenida Rivadavia era sobre tierra y no había automóviles, había sulkis. Tal cual. Esto es una de las farmacias históricas de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la farmacia Rivadavia. Yo, por supuesto, soy el director técnico hace unos años, pero los dueños de esa farmacia, ¿no es cierto?, son de una familia histórica. Mirá, director técnico, me llamó la atención. Claro, que es como el fútbol. Claro, sí, es como sí, el sí. fútbol. Los bioquímicos o farmacéuticos que estamos a cargo o de las farmacias o de droguerías o de laboratorios, Sí. somos directores técnicos. Mira, no es solo Caruso el único director No es- técnico de estas elecciones. Que el otro día nos sindicaron como los distintos y vendríamos a ser los dos directores técnicos. Claro. ¿no es cierto? Los dos directores técnicos distintos del debate. Marcelo, te pregunto porque esta campaña, viste, tiene como un poquito de todo. Yo en una de las primeras editoriales que hicimos cuando empezamos el programa, yo dije que la cacería comience, viste, bien House of Cards, acá tenés para elegir de todo, pero claramente la ciudad de Buenos Aires hoy en día tiene la mayor oferta electoral que se haya visto en unas elecciones en los últimos, no sé, 10 años, 20 años probablemente. Digo, como que no... Es imposible que no te sientas representado por uno o por otro. Y todos tienen identidades, algunos tienen más parecidas, pero tienen sus matices. Y casualmente nosotros venimos a entrevistar 3 candidatos de listas que se autoperciben como liberales. O sea, una candidata dentro de la lista de La Libertad Avanza, a Yamil Santoro, de su propia lista, y a Ramiro Marra. Y yo sería el cuarto. No, después ¿No? tenemos, eso es lo que te iba a preguntar, porque tuvimos a la semana pasada a Kim, que ya tiene el peronómetro, Claro, está es con peronista. Él ese- se eso autorreconoce como peronista. se reconoce como peronista y está con el peronómetro ahí a rajatabla, Claro, vos venís, vos te sumás y demás. Pero yo no sé todavía si ubicarte como cuarta lista, liberal, peronista, o si sos una mixtura. Mira, en alguna medida puedo ser una mixtura, si nos ponemos a pensar. Yo soy liberal de concepción. Es más, he sido el último consejero estudiantil de UPAU, de la Unión para la Apertura Universitaria, Mirá. en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Córdoba. Fíjate vos, donde yo estudié farmacia y bioquímica. O sea que acá cuando se apagaba el liberalismo en la ciudad de Buenos Aires, viste, porque con Maslatón, que fue que ganó Derecho, después Sí. ganaron Ingeniería, Arquitectura y las facultades de la UBA, la moda llegó a Córdoba y en la Universidad Nacional de Córdoba tuvo unos años más. Bueno, yo fui el último consejero. O sea que tengo mi origen liberal, aparte tengo concepción liberal, creo en la competencia, creo en el mercado, creo en el esfuerzo, creo en premiar la capacitación. Pero también he aprendido que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza y creo en algo básico, vos sabés, que es en subir el piso mínimo de la necesidad de alguien, el piso mínimo de educación, el piso mínimo de salario que tiene que percibir, y a partir de ahí la competencia. Entonces yo diría, es un mix. A mí me quiere mucha gente del liberalismo, me considera mucha gente del liberalismo por esta concepción. De hecho, debo ser el único sindicalista liberal. Y también mucha gente, digamos, del peronismo que dice, no, pero Marcelo promueve el trabajo, promueve el esfuerzo verdadero, no quiere changas, cuida a los jubilados, quiere bajar el precio de los medicamentos, que es algo esencial. O sea que tengo un mix. Vamos a tocar muchos de esos puntos que estuviste hablando ahí, pero esto me intriga, ¿viste? Vos, ¿cómo definirías este peronismo liberal, si lo querés decir de alguna manera? Porque creo que una vez te escuché diciendo eso, Sí, como sí. soy peronista liberal, me parece. Mira, es una concepción, me parece, superadora, tanto del peronismo como del liberalismo. ¿Por Mirá. qué? Porque el peronismo es como que te da todo y te entrega todo y no promueve la cultura del esfuerzo. En cambio, el liberalismo
promueve la competencia, el esfuerzo. Esforzate vos y vos individualizate, hacer realidad tus sueños. Entonces me parece que es un mix que ambos, es decir, tomar lo bueno de ambos. Y esta es si se quiere, ideología que tiene nuestro partido Remedios para Cava, ¿no es cierto? Lo bueno que tiene el peronismo y lo bueno que tiene el liberalismo. O sea que tal vez en un futuro, si nos va bien, ¿no es cierto?, en las elecciones, si nosotros logramos convencer a los porteños que nosotros realmente vamos a ir a trabajar y no los usamos, no usamos su voto, ni usamos la ideología para después no resolver los problemas, sino que queremos resolver puntualmente los problemas, nazca una ideología pero liberalista o liberal peronista, no sé cómo nombrarla, que tenga lo mejor de ambas cosas. Mira, bueno, es novedoso, digamos, para la política porque tiene una mezcla de esas dos cosas. Pero bueno, irán viendo después ya la parte más, los intelectuales, los debates internos de las dos. Pues, me mencionabas subir el salario mínimo, por ejemplo. Bueno, los que negociamos convenios colectivos, yo negocio los convenios colectivos de todos los farmacéuticos y bioquímicos del país, o sea, les negocio los salarios. ¿Y qué negociás vos? Negociás el mínimo, nunca negociás el máximo, nunca negociás el salario total. Es decir, un trabajador bioquímico o farmacéutico en el país, que es el que yo represento, en el SAFIP, Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, mínimamente tiene que ganar esto. Ahora, hay adicionales. Si él se esfuerza, puede ganar más. Si tiene posgrados, puede ganar más plata y se estudia. O sea que te da un mínimo que te da una cierta tranquilidad. Y eso lo considero que es bueno, lo aprendí a partir de formar parte del sindicalismo que por otra parte quiero renovar, quiero actualizar porque está muy desactualizado, pero sí esa parte te diría que es buena, con lo cual me da la impresión que es algo que debiéramos empezar a pensar los políticos, y bueno, y mi desafío es no solamente meterme en política para solucionar el problema real que tiene la gente, los porteños, sino también decir, che, no todo es el radicalismo clásico, el peronismo clásico o el liberalismo clásico. ¿Por qué no intentamos construir algo que tome algunas cosas que existen buenas de otros y a partir de ahí algo mejor, algo superador? Marcelo, para vos, ¿cuál es el principal problema de los porteños? Varios. La inseguridad es uno que está muy candente y la falta de trabajo, te diría dos. Y el tercero es la mala salud, la mala atención de la salud. La inseguridad que antes estaba, Agustín, en el conurbano bonaerense, que veíamos que te mataban, te robaban, te asesinaban, te violaban, hoy está acá. Tenemos un índice alto de delincuencia, tenemos grandes partes de la ciudad a oscuras, que a las 7 de la tarde es mejor que te quedes en tu casa y no salgas porque corres grandes riesgos de que te roben. Por ejemplo, ¿qué zona me decís? Bueno, la zona sur particularmente es la más afectada, ¿no es cierto? Mataderos, Villa Lugano, Floresta, son barrios que te diría que tienen un índice de inseguridad altísimo. El microcentro, fíjate acá nomás, donde estamos cerca del canal, también de noche se ha convertido, después de la pandemia, en un lugar muy oscuro, peligroso, en donde te roban. ¿No? ¿Por qué empezó a pasar eso para vos? Bueno, lo del microcentro es producto de la mala gestión de la pandemia, que no solamente mataron más gente de la que se tendría que haber muerto y hicieron un negocio con un problema real de salud que tenía la gente, sino que fundieron tanta cantidad de comercios, familias, y que un barrio del centro como es este que estamos, San Nicolás, para que se entienda de de qué barrio estoy hablando, es una boca de lobos, ¿no es cierto? También es un barrio que tiene mucha influencia el derecho, la abogacía, porque están los tribunales cerca, y también cambió la forma de ejercer el derecho, que ahora se hace más online, más en línea, menos presencial, que ha cerrado miles de estudios jurídicos porque ahora te atienden online, ¿no es cierto? Y suben los escritos vía computadora directamente, pero lo cierto es que está muy deshabitada,
poco habitada y muy insegura este barrio particularmente. Con lo cual, la solución, ¿cuál es? Porque ese es el diagnóstico, es fácil, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la solución, Marcelo? Capacitar mejor a los uniformados, remunerarlos mejor, respaldar las decisiones que toman. Porque si él, el uniformado, encarcela o detiene a un delincuente, no lo tengo que sumariar porque de repente le puso las esposas muy fuerte y le apretó la mano. A ver si se entiende la lógica. Lo tengo que aplaudir. Y acá hay mucha ideología en el tema de seguridad que viene de la dictadura, te diría, y hay mucha gente que se quedó en esa época tan crítica, tan drástica en nuestro país, pero tiene que entender... Como de miedo, digamos, hacia la fuerza policial. Que la policía abusaba en esa época, está sí. fuera de discusión, ¿no? Los militares abusaban en esa época. Pero la gente tiene que estar tranquila que esos militares o están muertos o condenados y encarcelados. Y esos policías lo mismo. Entonces, ahora... 50 años después de esa época, porque de la época de la dictadura pasaron 50 años, bueno, son jóvenes policías que quieren cumplir su función. Y los tenemos que respetar. No podemos estar bardeando a un policía, insultándolo, o hay bandas totalmente dirigidas a robar, a perjudicar a un policía y a su familia. Y la política es como que mira para otro lado. Yo no quiero mirar para otro lado. Yo sé que el policía no gana lo que necesita, no tiene el 80% de los policías, Agustín, no tiene una casa propia. Con lo cual, mira la preocupación que tiene. Él tiene que dar su vida, por la seguridad, lógico, su rol, su papel, ¿no es cierto? No tiene casa propia. La mayoría de las policías de la Ciudad de Buenos Aires viven en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y además... no tiene una buena cobertura de salud. La obra social de los policías está defolteada, mal administrada. El Churruca, que es el hospital de los policías acá en la ciudad de Buenos Aires, también tiene déficit de personal y de instrumental. Entonces, bueno, mi prioridad es, prioridad para resolver el problema de la inseguridad es tener muchas más fuerzas de seguridad bien equipadas, bien capacitadas, bien remuneradas, bien atendidas a su salud. Con eso, policía en la calle, por supuesto, frenamos el delito, frenamos la droga, frenamos el abuso que está pasando. ¿Y cómo, eso desde la legislatura, qué podés hacer, digamos, de toda esa agenda que vos decís? Ponele, ¿podés modificar algo relacionado a la obra social? ¿Podés hacer un proyecto relacionado con lo que tiene que ver la vivienda de los policías? O sea, digo, pero concreto, ¿no? Porque digo, después son proyectos de declaración. Digo, un proyecto concreto que se pueda hacer que no sea de declaración. Mira, sí, la respuesta es sí, primero, por supuesto, porque ya la policía es acá, autónoma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual la legislación de la policía de la ciudad le compete a la legislatura porteña. O sea que podemos legislar todo, del salario que cobra, de cómo se viste, de qué instrumental compramos, si compramos más o menos taser, punto. O sea, tenemos toda la ley. Para la policía porteña tenemos todas las atribuciones. Si le damos o no mejor servicio de salud, eso todo es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La vivienda, un tema clave, que no son la policía. La gran mayoría de los porteños tienen problemas de vivienda. Yo tengo una propuesta de vivienda. En el sur se puede construir más de lo que se construye. La policía particularmente tiene en Catalinas, ¿no es cierto? Ahí, antes de llegar a La Boca, sería este barrio, donde hay como 6 o 7 torres, en donde hay muchas familias policiales. Eso es insuficiente. Bueno, yo quiero construir más torres, más barrios en el sur. En el norte está Puerto Madero, Recoleta, está sobre Palermo, está absolutamente saturada la construcción. Yo propondría, en el nuevo código urbanístico que se aprobó, hacer más despacio, más lenta la aprobación de las obras en el norte, porque hay sobresaturación y muchas veces hay bajo índice de ocupación, o sea, hay departamentos vacíos, y privilegiaría, le bajaría los impuestos a los constructores que estén dispuestos a construir en el sur. Hay muchas tierras, cuando vos construís, pones cloaca, pones luz, mejorás el barrio potencial, esas torres me refiero, y le das la posibilidad a quienes alquilan tener más oferta, entonces baja el precio del alquiler y por supuesto los policías tendrían o para comprar su casita o para alquilar y no tener que irse a vivir, o a viajar 40 o 50 kilómetros por día, que ya llegan cansados a cumplir su función, y vivir en la ciudad donde ejercen su profesión, en la ciudad donde trabajan. Eso se puede hacer rápidamente y de nuevo, de la legislatura porteña. Y ya copiaron un modelo que yo creo que a vos te va a gustar. ¿Sabes vos de qué vivía el padre de Donald Trump? ¿Y él no se dedicaba a la construcción de edificios? Exactamente. El real estate, digamos. Exactamente. Se dedicaba al real estate. A la construcción de edificios
pero no en Manhattan. Donald es el que empezó a construir en Manhattan. Sí. El padre empezaba a construir en Brooklyn, para que la gente que nos está viendo sepa. Es la parte pobre, digamos, de Nueva York, la parte humilde, el sur de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Él construía torres de muy buena calidad en el sur. Sí. Les financiaba a quienes podían comprarlo o les alquilaba. Él era un negocio 100% privado. Por supuesto, lograba que el Estado le baje algunas tasas o algunos impuestos, que le acelere las habilitaciones. O sea, fue inteligente en eso. Yo quería hacer exactamente lo mismo. Tenemos la tierra, tenemos las grandes constructoras que están acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero les va a interesar el modelo que vos decís, o sea, van a ganar lo van a plata. tomar, ¿sí? Pero van a ganar más plata que en el norte, porque a veces tienen departamentos vacíos que no pueden vender. Claro. Claro, son carísimos. Por ejemplo, si vos tenés 200 departamentos por torre, promedio esas grandes me refiero, capaz que 100 tenés vendida, pero 100 tenés parada. Yo hablo con constructores y me dicen, mira, tengo 20 departamentos acá que me quedaron de aquella torre. Y claro, valen muchísimos, pero no las venden, no te la compra nadie. En cambio, el modelo que yo estoy proponiendo, te van a comprar o alquilar el 100%. Vos hacías 200 departamentos, por ejemplo, una torre grande en el sur, la mitad te la van a comprar y vos la financiás, por supuesto, y eso está bueno, las constructoras pueden hacerlo, y además podés sumar a un banco que se asocie en esto y les preste a los compradores, o alquilar tranquilamente, y ese negocio funciona. Ese es un tema muy interesante, porque te iba a preguntar, viste, se estuvo hablando mucho como el tema sobre todo en el mundo empiezan a hablar de no, porque desde que Milei sacó las regulaciones al mercado de alquileres, todo está mejor y demás. ¿Vos cómo lo sentís eso, el mercado de los alquileres hoy en día en la ciudad, que todavía sigue mermando, sigue teniendo como su punta de lanza dentro de la campaña, que se sigue hablando de la problemática habitacional, de los jóvenes y la poca capacidad que tienen para poder terminar alquilando, que las garantías, que son muy grandes, bla, 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 bla? ¿Vos cómo lo ves? Lo veo que el problema todavía sigue, no se solucionó. O sea, que no haya un contrato de alquiler de por medio y que sea libre, no solucionó el problema. Y yo estoy en favor que sea libre y que nadie se meta y que el Estado no te tiene que decir a cuánto alquilás de menos o de más. Eso es un tema tuyo y el mercado lo puede regular. Ahora, como este segmento de construcción en el norte apunta a un target alto, o lo alquila por Airbnb, un target alto también, o se lo vende a la clase premium. Sí, mucho turista. Turista, perfecto. Pero el segmento medio y medio bajo sigue sin poder alquilar, o sea que no se solucionó. Con mi proyecto, con mi propuesta, rápidamente, porque las torres, viste, vos en un año la tenés terminada, es una cosa fabulosa, viste, la construcción acelera, meten esas máquinas, pozos, cemento, y vos decís, che, hace un año no existía nadie, ¿ya está terminado? Sí. Bueno, en un año empiezas a tener torres, departamentos terminados, gente que puede empezar a comprar y pagar su departamento o empieza a alquilar porque aumenta la oferta. Esto es auténtico liberalismo, ¿ves? Auténtico mercado. Javier se ha olvidado del liberalismo. Javier se ha convertido en un economista financiero, te diría, un economista que cree que controlando el carry trade, los bonos, el dólar, pisando, endeudándose más, que él siempre dijo que era un error endeudarse. ¿No estás de acuerdo con la deuda del FMI que tomó ahora Milei? Es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque endeudarte más nunca ayudó. Es decir, vos tenés que generar los dólares auténticos. ¿Cómo hubiera encarado yo el gobierno? Ya, le bajo los impuestos a los de acá y a los que quieren venir y vengan a instalarse. ¿Qué dice Donald Trump? De nuevo, Donald Trump. Él es amigo de Donald Trump. Claro. ¿Qué dice? Vengan acá a Estados Unidos. Señor Apple, deje de producir el celular en China. Venga acá a Estados Unidos. Señor Chevrolet, Ford, lo que sea, deje de producir en otro país. Vuelva acá donde estaba. Pero entonces con esto que vos me estás diciendo, un poquito capaz que acercás posiciones con el mundo de Moreno, de Ale Kim, todo eso que dicen, ellos se reconocen un poquito trampistas y demás. Digo, capaz que en eso se pueden terminar abrazando, uniendo. No sé si abrazando, pero si ellos proponen eso, yo los voy a apoyar. Y si yo propongo esto, yo creo que ellos nos van a apoyar. Creo que Javier me debería apoyar también, porque él sabe del liberalismo, que si yo donde hay una empresa pongo 2 o 3, aumento de la competencia, ¿no es cierto? Y si en lugar de traer importado, ahora que liberó la importación totalmente a todo el mundo, en lugar de traer de afuera, empiezo a producir cosas acá,
le doy empleo al trabajador argentino, que ese es el que va a crecer. Él la prioridad la tiene que tener. Moreno dice que igual todo ese modelo es el que aplicó Cristina. O sea, Cristina Falso. sería una peronista liberal. No, eso es falso. Moreno miente en ese punto. Es un hombre, ojo que yo hay cosas que dice que reconozco, sabe, pero miente, eso no lo aplicó Cristina. Cristina es la responsable del pobrismo en la Argentina. Cristina es Grabois, para que se entienda. Cristina es Kicillof, para que se entienda. Digamos, y Moreno no se encargaba de aumentar la oferta de productores. Moreno le obligaba al productor, se metía en los costos del productor, le decía, vos no podés vender a más de 10 pesos tal cosa. ¿Y quién sos vos para decirme a mí, le decían los productores, para que yo no venda más de 10 pesos? Yo vendo al precio que quiero, déjame tranquilo. Entonces, ¿yo qué propongo? Vos vendés al precio que quieres, eso es cierto, es tu derecho. Ahora, no vas a ser el único productor. Donde hay un productor de alimentos, te meto 2 o 3. Donde hay un productor de lácteos, 2 o 3. Donde hay un productor de medicamentos, 2 o 3. Claro. Vas a ver vos que vas a tener que competir. Si quieres vender caro, vende caro, pero no vas a vender tanto porque los otros dos van a vender más. ¿Se entiende la lógica liberal de mercado? Y vi que, hablando de distintas propuestas en la ciudad, vi que querés sacar, por ejemplo, la figura del comunero. Sí. ¿Por qué la querés sacar? Mira, expliquemos qué es el comunero. El comunero es el representante de las 15 comunas que tenemos, electo en las legislativas o en las elecciones cada 4 años cuando se elige el jefe de gobierno. Perfecto. Hay 105 de estas personas, o sea, 7 por comuna, por cada una de las 15 comunas. Bien, es el representante directo del vecino. Perfecto. Yo no sé si vos has tenido posibilidad de hablar con tu comunero en tu comuna. Bueno, a mí el mío me costó una enormidad. Yo, porque soy inquieto, hablé con la secretaria, me dice, bueno, Marcelo, lo conseguí. Hablé con la mía, necesito el problema, las veredas. Tan difícil es llegar, se supone que era para acercar a la gente. No. El hombre tiene su gente, sus secretarias, sus asesores. ¿En qué comuna estás vos? 3. En la 3, eso es acá nomás, cerquita. Sí, cerquita. ¿Y quién está? ¿De qué partido es? PRO. Del PRO. Sí. Mirá, claro, generalmente están las cabecillas ahí del PRO. Claro, porque ganan ellos. Pero no importa, no quiero juzgarlo ni quiero exponerlo, pero te digo genéricamente, porque yo quiero eliminar la figura del comunero, porque no sirve, y no estoy en contra de los 105 comuneros que cobran 4.5 millones de pesos todos los meses, los 105 comuneros. Entonces, paremos un poco porque es mucha la plata que se va del Estado y tenemos que ahorrar. Es decir, el Estado tiene, hago un paréntesis, volvemos a los comuneros, 120.000 empleados tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4.000 nuevos, yo digo ñoquis, el 29 pasado me paré enfrente de la jefatura de gobierno portiera en Uspallata, con una olla grande de ñoquis, 2 cocineras. Le faltaba salsa, me parece. Fue moderado, fue una salsita más suave, ¿no es cierto? Pero mi duda con todo esto, con los comuneros o los empleados públicos, como vos decís, o incluso cuando planteas que querés recortar espacios administrativos del gobierno de la ciudad, es ¿cómo lo haces desde la legislatura? Pues la figura del comunero está en la Constitución de la ciudad. O sea, si la querés sacar, tenés que hacer una reforma constitucional. ¿Cómo es de viable eso? Totalmente viable. Primero está la ley de las comunas, que es la 1777. O sea, yo puedo avanzar con esa ley, que es la que reglamenta la Constitución. La Constitución pone la figura del comunero, pero no dice que tiene que ganar 4,5 millones. Eso lo dice la ley. O qué funciones tiene que tener. Eso lo dice la ley, que reglamenta lo que es la Constitución. Y que en la Constitución tampoco, digamos, nos obliga a hacer, en este caso, comuneros millonarios que no cumplen ninguna función. O sea, pero entonces la versión más realista, o sea, tu planteo a futuro sería decir, si jefe de gobierno, intentar sacarlo, hacer una cosa más. La figura del comunero, suspender los sueldos de los comuneros, está la figura de la Constitución, sí, pero la función de los comuneros lo va a asumir el propio legislador, a veces se entiende. A razón de 4 por comunas, tenemos 15 comunas y 60 legisladores. Perfecto, entonces, primero, 2 ventajas tiene eso. Nos ahorramos esa plata que el comunero, porque otras cosas que te dice el comunero, que te dice, pero Marcelo, yo no tengo atribuciones, vos querés solucionar esto. Bueno, anda a la dirección de tránsito, anda a la Secretaría de Medio Ambiente. No, eso es ámbito de la legislatura. O sea, todo no lo puede solucionar. Pero los 4,5 millones se los ponen en el bolsillo todos los meses. Entonces, ¿qué digo? Frenemos la elección de comuneros, no elijamos más. Y esa función, esas atribuciones las asume o los cuerpos directivos del Poder Ejecutivo, los respectivos ministerios y secretarías, o en lo legislativo los propios legisladores. ¿Y sabes qué ventaja tiene esto, Agustín? Que yo lo dije en el debate eso, que el legislador empieza a poner la cara, porque ahora los conoces a todos, ¿no es cierto? Claro. Sí.
ganan, asumen y no los encontrás ni de casualidad. Vos le pedís entrevistas, te parás en la puerta de la legislatura, le mandás nota, le mandás correo electrónico, te ignoran. En cambio, esta es una buena manera, porque si vos le asignás ese territorio al legislador, lo comprometés con ese territorio, y si él no atiende a los vecinos de ese territorio, se la va a ver difícil para reelegirse. Algo que en Londres lo tienen muy, muy bien estudiado, y se ocupan, porque dicen, no, este es mi vecino, este es de la comuna tal, perfecto. ¿Qué necesita? No, para que la plaza está desiluminada. No, para que el pasto está... Hay los árboles, lo que sea. El semáforo, poneme porque la gente choca. Cosas habituales, o algunos otros proyectos que quieren legislar, quieren cambiar el nombre de una plaza, lo que sea. Lo que sea, eso se puede resolver tranquilamente, pero yo te digo lo más importante, la política da la cara, la política se ofrece para ganar, se ofrece para el cargo y después se esconde atrás de choferes, asesores, Claro. secretaria, secretarito. No hace nada porque después no te da la cara. Y yo quiero que dé la cara. Yo si soy electo, voy a dar la cara, mi estilo más vale. Pero además de eso, achicar la cantidad de asesores. 1.200 empleados tiene la legislatura porteña. Paremos un poco. Y el 30% de esos son asesores. Entonces, ¿por qué tenemos tanta necesidad de asesores? Y bueno, por la incompetencia de los propios legisladores. Yo, al ser una persona formada que tuve la suerte de pasar por la universidad, no voy a necesitar tantos asesores. Sé leer, sé hablar, sé expresar qué quiero y sé escribir. Entonces voy a saber escribir las leyes. No necesito tanto asesor, tanto secretario, tanto chofer. ¿Cuántos crees que son el ideal, digamos, por, la mitad. por legislador? Yo haría la mitad. A la mitad. En vez de 20, 10. Regla de Thanos. Máximo. Totalmente. Pero esto es fácil. Sí. Entonces, 1.200 empleados, 600. Listo. Ok. Los 60 nos arreglamos con 600. Es el gesto que tenemos que dar hacia la ciudadanía. Porque si la ciudadanía la está pasando mal, no llega a fin de mes, vive de changa, no puede pagar los medicamentos, lo menos que podemos hacer los legisladores porteños es decir, bueno, listo. Aparte nosotros ganamos bien, ganamos 6 millones de pesos. Nosotros, yo digo como yo fuera electo, yo no soy. Pero en caso que fuera, hoy un legislador gana 6 millones de pesos. Ya, con esos 6 millones de pesos, trabajá. Redactar las leyes, representar a tu ciudadano, ocupate de las necesidades de la sociedad, de la sociedad y legislar bien, se puede hacer. Esa es mi propuesta, achicar el Estado y promocionar, por supuesto, a lo privado. Entonces, eso tranquilamente se puede hacer. Entonces, menos empleados públicos, no a los comuneros, más legisladora que demos la cara. Y vas a ver cómo es un gesto que agiliza la política. Hoy la política está muy burocratizada. ¿Viste? Como un auto viejo que nunca usaste, que está embarrado y ya no arranca el motor. Así está la política hoy porteña. Ahí, bueno, esos legisladores que ahora son, en la propuesta asumen funciones como administrativas, un poco con lo de lo comunero. ¿Hay algún modelo, alguna representación de eso en otras partes del mundo? Sí, Londres es el modelo que yo he tomado y funciona muy, muy bien. O sea, son parlamentarios y administran. Es obvio. ¿Por qué? Porque, y si no, lo que administran algunas cosas y alguna cosa que no está en manos de ellos, sí. Hay secretarías, hay ministerios, ¿para qué vamos a poner comuneros? Si ya... Porque es una doble función. Si la Secretaría de Medio Ambiente se encarga de podar los árboles, ¿para qué necesito pagarle a alguien 4,5 millones de pesos para que tome el trámite para pagar los árboles? No, llamás al número, se cae un árbol, hay que podarlo, haces el reclamo directamente, no le pagamos 4,5 millones. ¿Entendés? Es como se simplifica la cosa. Entonces, la política tiene que ser... En invertir en aquellos que realmente necesitan. Vos necesitas buenas y nuevas leyes, sí, bueno, legisladores. Pero lo otro es un mix que no sé, ¿sabes qué se quiso hacer? Qué sé yo, con algo que esas comunas después a su vez tengan sus legislaturas, ¿entendés? Y no va a eso, porque esta es una ciudad... Demasiado soviético ya, tanta cosa. Claro, y es un territorio... digamos, breve, chico, sí. Que se transita rápidamente de una punta a la otra. Entonces fue mal tomado ese modelo. Si estuviéramos bien económicamente, bueno, Marcelo, estructura, pero no estamos bien económicamente. Esta ciudad tiene 12 billones de presupuesto anual, 12 billones, o sea, 12 y 12 ceros. Es mucha plata esa. Entonces, y si la gente no recibe seguridad, no recibe salud,
no está bien iluminada la ciudad y no consigue trabajo, bueno, bajemos ese presupuesto y pongamos a funcionar las áreas que el Estado está obligado a darte servicio, como es seguridad, salud y en las áreas justicia, por ejemplo, que está obligado el Estado, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo bajás ese gasto que vos planteás de las distintas áreas? ¿Cómo las recortás? Si eso es como que medio que generalmente tiene la atribución el Ejecutivo, el jefe de gobierno. ¿Cómo lo haces desde como la figura del legislador, digamos? Bueno, con el presupuesto, obviamente. No, en la ley de presupuesto, en otra no. Claro. No, y en la ejecución del presupuesto. En ambos tiene planteo, tiene ámbito la legislatura de actuación. Primero en la ley de presupuesto. Entonces, cuando vos evaluás y aprobás el presupuesto, si ¿cuánta plata hay? Yo digo, ahora es 12 billones de pesos. Bueno, pero ¿en qué se van a usar? ¿Cómo? O sea, ¿cuánto va a asesores y cuánto va al salario de los policías? Para que quede claro, ¿cuánto va a choferes y cuánto va al salario de los docentes? ¿Cuánto va a infraestructura para mantener la estructura de las escuelas o de los hospitales? ¿Y cuánto va en choferes, automóviles y alquileres de la política? Claro. Entonces, y ahí vos, es una cuestión de sentido común. Ver la planilla. Exactamente, es decir, che, listo. Bueno, menos de esto y más de esto, porque estamos teniendo una ciudad rica con un mal servicio de salud, sin trabajo. Las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, que supieron ser brillantes, de altísima calidad, ya están siendo superadas por las escuelas privadas. Te escucho, Marcelo, y escucho a un candidato de Milei, de la Libertad Avanza. Escucho, hay que traer la guillotina a la ciudad. Pero no, pará, bisturí, ¿y por qué? Digamos. A mí me gusta cortar, viste, como soy doctor. El bisturí. Vamos a cortar bien, Más fino. La planilla, claro. La motosierra no es. Enchastra para todos lados. Exacto, pero obviamente yo estoy de acuerdo con el recorte. Pero no, cómo, a mi pregunta iba a lo siguiente. ¿Vos estás de acuerdo con traer un poquito de guillotina, bisturí, tijera, lo que sea acá, el recortar el gasto de la ciudad? Hace falta. Bárbaro. ¿Por qué no estás en la Libertad Avanza? Mira, pasó algo raro. Vos sabés que Javier es mi amigo, o yo lo considero mi amigo, él no sé qué pensará de mí. Yo lo convencí que participe en política, estuvo en mi casa varias veces. Karina es o era amiga de mi mujer, no sé, tendría que preguntarle a ella. Lo convencí de participar en política. Los dos éramos panelistas de Mauro Viale, yo en salud y él en economía. O sea que hace años nos hicimos muy amigos en la pandemia, salimos en contra de Alberto Fernández, en contra de Ginés González García, que después te cuento algo de lo que pienso hacer con el mal manejo de la pandemia si soy legislador. Y después él hizo su camino, te estoy hablando antes de que sea diputado, lo convencí, ¿no? Bueno, hizo su partido, lo junté con expertos. Y después se olvidó de la gente que él, digamos, lo ayudó a llegar. Yo no milité en el partido, eso también lo reconozco, pero le di ideas y lo apoyé, y lo voté, por supuesto. Y vos ves que la gran mayoría de la gente que estuvo en esa instancia hoy está afuera. ¿No es cierto? Sí, lo hablamos. Diana Mondino, Marra, Casieles y muchos otros. Entonces, él tiene que reflexionar, porque dice que cambió los amigos que eran. Viste, en esas construcciones iniciales hay mucho idealismo, hay mucho sueño, eso es maravilloso. Entonces uno puede llegar y deshacerte de la gente. Si tenés diferencia, hablás con ellos. Che, pará, vamos para allá. ¿Está claro? No vamos para... Eso sí, me parece bien. Pero puedes echar hacia... Y además sumar gente que no te da valor. Yo creo que él se quedó con, entre comillas, los libertarados, por decirlo de alguna manera, porque los auténticos liberales, Danan, el propio Presto de Filippo, de Peroncho, Alberto Sicarelli, que lo... Álvaro Sicarelli, sí. No Alberto, perdón. Alvarito, perdóname, me equivoqué el nombre. Pero te respeto y te quiero mucho. Esos auténticos liberales hoy están alejados de él, tomaron distancia de él, y él los tendría que tener en su equipo porque ellos tienen mucho valor y tienen mucha formación y le van a ayudar a hacer un mejor gobierno. Sin embargo, ¿pero vos te cerraron las puertas de entrar ahí? Bueno, a mí no me contestó más chato. Nunca. No. Yo le presenté a Patricia Bullrich, que ahora está enamorada claro. de Patricia Bullrich, la mejor ministra. ¿Cómo fue esa cena, esa situación? Pues, en un momento lo habló incluso el propio Javier, creo, en televisión. Dijo, nos juntamos en lo de Marcelo Peretta. Tuvimos una reunión. ¿Cómo fue? ¿Qué se discutió? Ya se estaba hablando de lo que en ese momento todavía ni siquiera había empezado la campaña 2023. Exacto. ¿No?
Exacto. O sea, Esto fue así. Yo cuando lo convenzo de ser político, él le doy algunos tips, algunos consejos, lo acerco a José Luis Esper. Él ya lo conocía, pero bueno, de la docencia, digamos, pero no de la política. Entonces, bueno, los hago amigos. Al propio Caciles y a Marra se lo presento yo, ¿no es cierto? Yo lo junto con Caciles y Marra, que mirá. tenían una estructura, claro, ellos tenían una estructura local, pero eran amigos míos, yo los conocía de la actividad. Muy loco porque viste que todos se presentan a todos. Claro. Vos lo presentaste con Marra y Cacieles, Cacieles y Marra le presentaron a Santiago Caputo. O sea, van haciendo todos estos traqueteos. Tal cual, lo describiste bien. Bueno, y en esas reuniones que yo hago, porque a mí me gusta articular, Sí. lo siento con Patricia, que él me dice, no, esa montonera, no quiero ser, pero le digo, calma, ¿Te dijo eso? tampoco vas a ser diputado, vos, ella va a ser diputada también, Sí. bla, 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 amigate. Vos, hacé la reunión. Listo. Hacemos una reunión. Fue una noche maravillosa. Hablaron los dos de economía, de política, del gobierno de Macri, del gobierno de Alberto Fernández, del gobierno de Cristina. La noche yo casi ni hablé esa noche, ¿viste? A mí me gusta hablar, hablaron ellos dos. Yo me quedé encantado. Bueno, ellos después hicieron su camino y vos los ves ahora y decir, se olvidaron de esas charlas que hablaban esa noche en mi casa, ¿no es cierto? ¿Por qué digo? Porque no hay competencia, vos no podés apostar todo a la timba financiera. Es evidente que eso es una parte. El tema financiero lo tenés que tener en cuenta. Yo no digo no tenerlo, no lo contemplarlo, pero la economía que te va a salvar es la economía real. Vengan a invertir, vengan a producir. Los trabajadores a trabajar. Y no se ve eso, no vinieron empresas en este año y medio. No se crearon fuentes de trabajo, al contrario, se redujeron empresas y se redujeron fuentes de trabajo. Entonces, todo es al dólar, el carry trade, cuidado, los bonos que suben, que bajan, tenés que estar el riesgo país que sube. Y eso es mentira. ¿Sí? A veces entendemos, Cositorto terminó en cana, puede hablar muy bien, puede ofrecerte millones, pero y Ponzi en Italia hace 50 años ya terminó en cana también, sí. ¿no es cierto? Madoff en Estados Unidos era el rey de la finanza y terminó en cana. A ver si entendemos que eso no va. Y ojo, Javier, te doy un mensaje. No vaya a ser que los temas como Libra te hagan terminar preso. Entonces, tené cuidado porque vos te he dado la oportunidad, el argentino, que no es de dar muchas oportunidades. Trabajá en lo que vos sabés, el liberalismo auténtico, la competencia, la producción, el trabajo, salite de la timba. Yo, si me das una opinión, Luis Caputo no es para estar en el Ministerio de Economía, te va a hacer cometer el mismo error que le hizo cometer a Macri, y fue tarde cuando Macri lo echó. Poné un economista que haga economía real, no economía financiera. ¿Quién no propones sirve. para eso? No, hay un montón de nombres, hay un montón de... Yo tampoco estoy para dar nombres, pero él sabe mejor que yo quiénes son. Muchos estaban con él y él les dio la espalda. Entonces, Agustincito, tengamos... digamos, utilicemos los mejores hombres para darle lo que la Argentina necesita, que es producción y trabajo. Entonces, ojalá nos escuche, ojalá tenga en cuenta estas opiniones, porque ni siquiera son consejos, ¿no es cierto? No te cierres, te noto muy cerrado, estaba escuchando atentamente tu editorial. Sí. Está cerrado ese círculo rojo, ese triángulo sí. Del éxito. ¿Pero de qué? Estamos hablando de un papelón lo que hizo Caputo llegando ahí como un guapo al debate, que obviamente yo lo vi todo eso, lo presencié todo eso. Para un poquito, no me saques fotos. Pero yo soy funcionario público, te pueden sacar fotos, ¿por qué no te pueden sacar fotos? Y le amenazás tomándole los datos del fotógrafo, como diciendo, a ver, te puedo amenazar, te puedo mandar a la CIDE porque tenés a cargo de la CIDE. Son cosas que no se hacen, más cuando la economía no está funcionando, el empleo no está funcionando. Entonces, sean un poco más prudentes, porque si no engrietan al país y sean más humildes. O sea, cuando la gente te da esa maravillosa... Yo, que busco justamente que la gente me vote este 18, voy a estar maravillado si logro que la gente me vote. Ustedes lograron que la gente, Javier particularmente, porque Caputo no tiene votos. Entonces hay que administrar muy bien esa entrega que hizo la gente cuando te da claro. el voto. Eso es maravilloso. Sí, a veces yo parece... Yo veo que están muy enceguecidos. Si un periodista te critica, déjalo, vos estás por otro nivel, no estás para criticar a periodistas, vos estás para solucionar el problema de los argentinos. Y se meten esa cosita, ay, tuiteás, ensobrados.
y te Mandriles. desgastás, mandriles con los economistas que no comparten lo que... Dejá de pelearte con gente que en muchos casos quiere que te vaya bien y ponete a gobernar, tenés el apoyo de toda la gente. Después si lo perdés no te quejes, ¿no? Viste que hablábamos hace un ratito de cómo, bueno, presentaste a Marra, a Cassiel y demás. Pero ustedes compartían en su momento, estaban en Consenso Federal con Roberto Lavagna, 2019. ¿Cómo hace? A ver, lo he hablado en algún momento con Marra, se lo preguntaría a Cassiel en otro momento, te lo pregunto a vos. Sí. ¿Cómo hiciste ese pasaje de un peronismo, pseudo-peronismo, a todo esto, digamos, a esta construcción política? Mirá, Lo de Milei, Bullrich. sí, yo siempre fui un inquieto de la política, ¿no? Al ser consejero estudiantil, como te decía, y a estar en la actividad sindical, siempre me gustó. Me acerqué a Lavagna porque me parecía alguien nuevo en su momento, no porque sea afiliado peronista y digamos, suscriba a la doctrina peronista. Me pareció un hombre que quería comprometerse con el país y sacarlo adelante, ¿no? Después me llevé un chasco porque no hizo nada, no se decidió, no sé si le agarró un ataque de pánico, no sé, pero fue un papelón. Arrancó con 25 puntos de intención de voto y terminó sacando 6, 8, Claro, una sí, cosa. Patricia Bullrich, con quien también la conozco y caminé para su presidencia del 2023, me usó, porque me dijo, sí, Marcelo, Marce, haz esto. Le presenté, digamos, mi reforma laboral y sindical, trabajé para ella, recorrí las 15 comunas. Se olvidan de vos, te desconocen, te dan la espalda. ¿Te prometió que ibas a ser su jefe de gobierno? No, sí, claro, eso sí, yo era el jefe de gobierno, yo era Mirá. el precandidato a jefe de gobierno. Después sí, ni siquiera, y empecé a caminar, me dice, Marce, vos sos mi candidato a jefe, precandidato a jefe de gobierno, estamos por supuesto viendo, pero dale, caminá. Vino a mi acto de lanzamiento, hicimos un acto de lanzamiento, ¿no es cierto? En Patricios, en Parque Patricios, ¿no es cierto? Lleno de gente, bien, Marcelo, jefe de gobierno. Empecé a caminar, sin avisarme nada, sin decirme nada. Me entero por la televisión que bueno, que había negociado con Mauricio Macri que iba a ser Jorge. Ni siquiera llamarme, mirá Marcelo, vamos a hacer esto. Entonces, esa gente que no te respeta, después no es respetada, porque después varios legisladores que estaban con ella se fueron con Jorge y viceversa. Porque, viste, es así, hay mucho daño colateral y fuego cruzado en la política. Pero por eso dije, bueno, hagamos un partido propio, hagamos un partido nuevo. Es obvio que yo no voy a cambiar a una persona que ya tiene más de 70 años y que tiene su forma, su estilo y chao. Bueno, perfecto. Pero sí creo que puedo aportar constituyendo un partido nuevo. Y así fue que muchos amigos, profesionales, vecinos de acá de la ciudad, gente comprometida que quiere cambiar, hicimos Remedios para Acá, Movimiento Plural, ¿no es cierto? Y bueno, es un partido nuevo. Y bueno, mi experiencia con ella, bueno, lo tomo como una experiencia, como tuve. Mi experiencia con Lavagna, lo mismo, lo tomo como una experiencia. Y aprovecho esa experiencia para volcarla en este partido nuevo, en donde sí vamos a hacer lo que estas dos personas que acabo de mencionar no hacen, ¿no? ¿Cómo empezaste, digamos, en la política, en el sindicalismo? ¿Venís de familia política? ¿De dónde viene, digamos, la inquietud? Mirá, mencionaste un poquito lo de Pau, así que... Exacto, esa parte ya la conté. Mi mamá peronista, mi papá radical. Partida. Totalmente. Mi papá un radical intelectual, pensante, se leía 3 libros por mes, que siempre estaban en su mesita de luz. Todos los diarios, se leía todos los diarios, no uno solo. Y mi mamá, una cocinera, una ama de casa que nos cortaba el pelo, que nos hacía la ropa, pero que con mucho sentido social, que por ejemplo la ropa que nosotros ya no usábamos, nos quedaba chica más que nada, se donaba, nunca se quedaba en el placar. Los domingos o cada varios domingos comida para en el patio de mi casa, te estoy diciendo, estoy viendo el patio de mi casa cuando era chico, comida para la gente que no podía tener comida, ¿no es cierto? Porque pobreza siempre hubo en este país. Mirá. Y cocinaba, recibía donaciones que le daban alguien ponía el fideo, alguien la salsa, y ella cocinaba y venían y comían unos domingos maravillosos, llenos de casa, lleno de gente en mi casa, feliz, todo, chicos, por supuesto, toda mi edad, que jugábamos, nos divertíamos, pelota. Bueno, y ese mix
me sirvió, me ayudó mucho, tal vez con esta concepción, mirá a mí, ¿no es cierto? Que mi papá con esta visión, si se quiere, más intelectual de la vida y más y mi mamá más sentimental de la vida, me dieron esos genes que hoy tengo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después tengo 2 hermanos más chicos, ¿no es cierto? Y hoy estoy casado, ¿no es cierto? Tengo 2 hijos, adolescentes, que también quiero que se queden y no piensen en irse a otro país, ¿no es cierto? Y ahí vos empezás, digamos, ¿lo de UPAO es lo primero o antes empezaste en política en alguna Lo de cosa? UPAO es lo primero. Yo en la secundaria no milité. No Mirá. milité, no trataba de cumplir. Mirá una cosa, en los primeros años era buen alumno y el cuarto y quinto no era tan buen alumno. Me iba con los peores de la clase y me acuerdo que, viste que tenés máximos 25 faltas por Claro. año, ¿no es cierto? Creo que terminaba con 24, siempre 24 y Claro, medio, por ahí. siempre al límite. Pero excelente experiencia, tengo hoy amigos de la secundaria que tenemos un chat, ¿no es cierto? Y la militancia empezó en la universidad. Cuando yo vi en la universidad que era otra dimensión, había un centro de estudiantes que a mí me interesó ir a ver qué pasa. Era el radicalismo el que lo dominaba en esa Claro. época, ¿no es cierto? Porque Franja Morada, sí. exactamente, Alfonsín, toda esa época que estoy hablando, ¿no? Y bueno, y ahí empecé un poquito a interesarme por lo que necesitábamos, si necesitábamos un cambio en el plan de estudio, o estaba bueno, si necesitamos, qué sé yo, más o menos fechas de exámenes, si los profesores se podían ver o se ocultaban, bueno, todas esas cosas me interesó y ahí empiezo la militancia. ¿Llegaste ahí a trabajar con Maslatón? No, Maslatón era mi héroe, si querés. Maslatón es más grande que yo, pero claro, yo lo veía porque los medios de televisión en esa época cubrían a la UPAO acá en la ciudad. Yo estoy hablando que yo en esa época estuve en Córdoba, ¿no es cierto? En la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Vivías allá? Claro, porque nosotros nos vamos, no te contesto, yo nací acá, pero después mi hermano tuvo asma y nos vamos a La Falda a vivir. Mirá. Y después a Córdoba, nos quedamos ahí, por el tema de las sierras. Sí, sí. Pero yo, obviamente, viéndolo a Maslatón, a Curuchet, que son los que arman el liberalismo argentino, sí. Los veía desde Córdoba. Cuando me meto en UPAO venía a los congresos nacionales, pero claro, ellos eran nuestros ídolos, ¿no? Claro, sí, los número uno, los creadores del partido. Y bueno, y ahí inicio y después no dejé nunca de prestarle atención a la política, ¿no es cierto? ¿Y al sindicalismo cómo te terminas metiendo? ¿De dónde nace? Mira, yo termino la facultad de farmacia y bioquímica, yo quería seguir estudiando, una maestría. Después me vengo acá a Buenos Aires porque yo quería hacer una tesis doctoral y solamente se podía hacer acá en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, me vengo. En el medio, y antes de terminar el doctorado, me voy a vivir a Estados Unidos, vivo en Los Ángeles en el año 99. Y bueno, aprendo muchas cosas de mi tema de investigación, ¿no es cierto? Del Pharmaceutical Care. Y bueno, en ese contexto yo empiezo a interesarme ya por los farmacéuticos y los bioquímicos, porque yo ya era graduado, ¿no es cierto? Me estaba doctorando. Y bueno, en ese contexto veo que estaban apareciendo o tomando mucha dimensión las corporaciones, las cadenas de farmacia, los laboratorios, los megalaboratorios, todas las estructuras, y el trabajador farmacéutico y bioquímico profesional, inclusive que estudiaba 5 años, no ganaba nada, no ganaba un peso, comparativamente con la responsabilidad que asumía, ¿no? Mirá vos, me presento en la elección del colegio público de farmacéuticos y bioquímicos acá en la ciudad de Buenos Aires, gano la elección porque ni me conocían, pero estaba muy desgastado el presidente, que tenía como 20 años en la gestión, un hombre que ya tenía 80 años en esa época, ¿no es cierto? Sí. Y no hacía nada, gano. Bueno, y ahí estoy 10 años en el colegio, o sea que siempre la militancia político gremial, pero ahí vi que la gran diferencia entre los propietarios de laboratorios, farmacias, droguerías y entre los trabajadores bioquímicos y farmacéuticos que dependían de ellos. Y yo me puse del lado de los trabajadores bioquímicos y farmacéuticos, ahí se constituye el gremio y ahí empezó a trabajar, ahí tomo un perfil más, digamos, no sé si combativo es la palabra, o del lado de los trabajadores que necesitan más atención, y a partir de ahí me vuelvo sindicalista,
y participo en el sindicato. Dejo el colegio, por supuesto, y participo más en el sindicato. Mira, hay gente que, bueno, tiene lo del sindicalismo de nacimiento, como la familia o cosas así. Otros más así, el sindicalista se hace, digamos. Se hace. Una Yo cosa así. ni mi papá tenía un partido político, ni mi mamá tampoco, Claro. ni eran sindicalistas, ni heredé ningún sindicato, ni nada, al contrario. Ni heredé el título porque ellos tampoco eran profesionales. Y tuve que hacer el esfuerzo que corresponde, ¿no es cierto? Por supuesto, las universidades Sí. públicas me dieron esa posibilidad, así que estoy agradecido por vida. Y, y en la parte laboral o sindical también lo mismo, eso se construyó. Y eso también es algo que yo les transmito a mis hijos hoy y aprovecho para decirle a tu audiencia. No ocurren solas las cosas. Vos tenés que, si vos tenés un sueño, un desafío, tenés que trabajarlo y todos los Sí. días tenés que aportar un granito de arena para ese fin que vos buscás. Si vos te quedás cruzado de brazos y bueno, ya va a cambiar el gobierno, bueno, ya se va a solucionar. No, los trámites tenés que seguirlos, los planteos que tenés que hacer, tenés que ser persistente y eso te va a dar el cambio. Porque si no, no ocurre el cambio, sigue todo mal como está. Claro. ¿Y qué? Viste que a veces se discute sobre la situación de crisis y ir en crisis que tenemos en Argentina y se dice, bueno, pero los sindicalistas siempre fueron parte de eso, de las crisis. ¿Qué rol para vos tienen los sindicatos en la crisis que tenemos hoy en día, en lo que se habla ahora de la peor herencia de la historia? ¿Qué rol ha tenido el sindicalismo en eso? Tiene mucha responsabilidad. Yo publiqué un libro, la próxima te lo traigo, perdón que no te lo traje, se llama El derecho a elegir tu sindicato. Ahí recorro la historia de los últimos 50 años del sindicalismo, ¿no? Y cuando ves los nombres, son los mismos que empezaron con las comisiones normalizadoras de después de la dictadura. O sea, cuando termina la dictadura de Viñón, el último dictador, que ya se venía la democracia, los gremios estaban todos intervenidos. Y los interventores, las comisiones normalizadoras, perdón, Sí. de esa época, cuando vos ves, son los mismos nombres que están hoy conduciendo los sindicatos. O sea que empezaron como comisiones normalizadoras y después se hicieron elegir formalmente con la llegada de la democracia. A mí no me asusta que se reelijan, pero sí me asusta 8,5 millones de trabajadores en negro. Me asusta que cada vez menos gente está sindicalizada. Me asusta que la gente odia el sindicalismo, no está de acuerdo con las prácticas sindicales. Entonces yo creo que es muy responsable el sindicato o el sindicalismo argentino de lo mal que está laboralmente el país y hace falta una renovación sindical, hace falta una modernización sindical. Pero claro, se les encargan de financiar a los políticos, porque claro, los sindicalistas poderosos, hay 3.000 sindicatos, pero 300 son los verdaderamente poderosos, o sea, el 10% está ahí, el poder real está ahí, el otro 90% somos sindicatos chiquitos, para que la gente que nos está viendo entienda, ¿no es Sí, en cierto? su momento a ustedes cuando planteaban que hay algunos sindicatos que eran como los flacos y otros eran los gordos. Nosotros somos los flacos. Lo planteaban Nosotros ustedes. somos los flacos. Claro, porque vos te das ¿Por cuenta, qué? ese 10% es el gordo, si bien son Sí. físicamente gordos, pero no es por eso que se les dice gordos, son Sí. porque tienen una caja enorme y tiene una cantidad de afiliados enorme. Te doy números. 1.200.000 afiliados tiene Comercio, Cavaliere. 700.000 empleados tiene UPCN, el estatal, ¿no es cierto? 450.000 tiene DAER de sanidad. Son mega estructuras Sí. que vos decís después, pero solucionan. Tienen salarios altos, los trabajadores están conformes y vos ves que no. Pero ellos se encargan de perdurar y persistir en el tiempo, teniendo malas prácticas, porque si fuera que ellos dieran buen servicio, si hubiera buen trabajo para todos, o mejoras, pues sí, bueno, está bien, que sigan ellos, están demostrando que están las cosas bien, pero no solamente perduran y permanecen, sino que no hay buenas prácticas y no hay buen empleo. Entonces yo promuevo, los flacos del sindicalismo proponemos renovar el sindicalismo, actualizar, es decir, ellos son, para que se entienda quienes nos están viendo, ellos son enemigos del empleador. Por abajo negocian, porque tienen negocios con la UIA y estos sindicatos gordos que yo te digo son inclusive empresarios, son dueños de empresas. Algo Claro. que no se puede, pero igual lo hacen. Algunos dueños de clubes también. Dueños de clubes también, Sí, vos lo sí. dijiste mejor que yo. Entonces,
En cambio nosotros no odiamos al empresario. Nosotros entendemos que el empresario y el dueño, digamos, y el empleado están en un mismo barco y a los dos les tiene que ir bien. ¿Cómo te va a pagar buenos sueldos si está fundido? ¿Cómo te va a pagar buenos sueldos si vos no vas a trabajar y aprovechás de tu licencia gremial para no ir a trabajar? ¿Cómo va a pagar buenos sueldos si vos te dice, che, haz este trabajo y decís, no, yo ese trabajo no lo hago? Porque no está en el convenio, porque no tengo ganas. Y bueno, es obvio que vos mismo te estás perjudicando, porque si de repente vos contribuís a que la empresa crezca, vos vas a ganar más sueldo y tu sindicato te va a negociar mejores salarios. Entonces, este es el concepto que nosotros queremos hacerle cambiar al trabajador y al sindicalista argentino. Por supuesto, me encuentro con muchas barreras. Tuvimos un debate hace poco con Julio Piumato, que es digamos, el gordo de los judiciales, por decirlo de alguna manera, el sindicato. Pero bueno, son luchas que se dan a largo plazo, ¿viste? ¿La querés pelear a la conducción de la CGT o una cosa así? Sí, creo que me gustaría, porque creo que puedo hacer un aporte distinto. Creo que o sea, yo renuevo la política laboral no para cerrar los sindicatos, porque algunos me dicen, no, pero vos querés cerrar los sindicatos. Lejos de mí, al contrario, si soy sindicalista no voy a querer cerrar los sindicatos, ¿sí entendés? Que no. Sí. La reforma es con los sindicatos, pero con mejores sindicatos, con mejores prácticas, porque si no, es obvio que de esta se sale laburando y produciendo, no especulando. El sindicalismo también especula, no va a trabajar, quiere que le paguen más, esto dámelo, esto paro, entonces no. Y así no funciona la relación empleador-trabajador. ¿Cómo ves ese futuro del sindicalismo? De este sindicalismo que nos conduce mal, de hecho la gente no tiene credibilidad, no tiene respeto de las bases. Ayer hicieron una medida de fuerza que bueno, tiene impacto porque bueno, son muchos y vos ponés indudablemente, pero no cambia la política laboral. Vos cuando eso es un paro, es porque al otro día lograste que el gobierno mejore algo o se cambie una política o se apruebe una ley. Para eso está el paro, ¿no es cierto? A veces se entiende. Pero si vos es un paro y todo sigue como está y la gente te putea encima porque dice, che, mañana tengo que trabajar el doble porque hoy no fui o tenía que ir a tal lado y no puedo ir porque se me suspendieron el turno, esto no se hace, este trabajo no se hace, o sea, jodiste a todo lo demás. Y no solucionaste nada y todo sigue igual. Entonces, el paro tiene que ser estratégico. Aparte vos primero tenés que ir proponiendo políticas, cambios legislativos, tenés que el poder de la CGT tiene que estar en hacer lobby, el del lobby bueno, para que los diputados legislen reformas y modernizaciones. ¿Vos creés en una reforma laboral? Sí, 100%. ¿Bancás la reforma, por ejemplo, la de Milei o algo así? Miramos, él hizo una reformita, digamos, que es... pasó de 3 meses o un año en el periodo de prueba, empecé bien, porque a veces hace falta un periodo de tiempo más prudencial para aprender el rol y para el trabajo y decir si me quedo o no me quedo, incluso para el trabajador, ¿no es cierto? Algunas multas que le sacó a los empleadores, yo hasta ahí no estoy tan de acuerdo, porque el que pagó eso se siente un boludo, porque dice, che, yo pagué, hice un esfuerzo para pagar, y vos llegaste y le sacaste las multas, inclusive a grandes empresas, ¿no es cierto? Entonces ahí no me gustó. Ahora, le falta reformar los convenios colectivos de trabajo y la libertad sindical. ¿Qué es la libertad sindical? Donde haya un sindicato, tiene que haber dos, en la misma actividad me refiero. El problema del unicato acá, un sindicato en tal actividad, un sindicato en tal otra actividad. El unicato trae serios problemas. Entonces, yo comparto la reforma. Hay que hacer la reforma que yo le dije a Javier. Lo que pasa es que, claro, después se rodeó, y te digo la verdad, así como está rodeado de empresarios, Javier, también tiene un acuerdo con la los que él denunciaba, está rodeado de empresarios. Tiene que ser Elstein, Eurnequian, por supuesto, Marcos Galperín, y también ¿Galperín se convirtió en un empresario? ¿Quién? ¿Galperín se convirtió en empresario? Claro, porque no quiere que entren las grandes competidoras que él tiene, quiere estar solo, viste que acá las cosas las tiene que comprar por Mercado Libre y no por Amazon, o sea, vienen, pero vienen más caras por Amazon, nos demora más tiempo. Entonces la infraestructura argentina se la estamos dando a Galperín. Entonces, ojo con Galperín, que admiro por el éxito que ha tenido, digamos entre comillas, para que vos y yo sabemos, fue él y copió a eBay su proyecto es copiado del año 1900, lo pongo en mi libro. El proyecto Mercado Libre está copiado textual de eBay en el año 1994. Él vivió en Estados Unidos, se trajo ese know-how y acá hizo, o sea, no inventó nada. Pero igual lo felicito porque hizo una gran empresa. Pero Marcos,
no te vuelvas monopólico. Los liberales, y vos tenés una concepción liberal, nos gusta competir. Aparte vos hasta le podés ganar a los Amazon, porque vos tenés el know-how argentino, pero competí. Claro. No frenes la competencia de la distribución domiciliaria de las cosas. Te llevo más a tu rubro, y con un poquito de lo que te acercó quizás en algún momento con Milei y demás, la pandemia, este hecho que a veces parece que lo queremos olvidar. Hay gente que lo está olvidando, lo pasa por alto, es como que quedó como una mancha ahí, bueno, pero sos de los primeros que habló y salió a marchar en contra de la pandemia y de la cuarentena, y de los últimos que sigue hablando de eso. O sea, me llamó la atención porque lo pones en tu plataforma política esto. ¿Por qué lo pones en tu plataforma política? ¿Qué le imputás a la pandemia en particular? Le imputo el daño que le hicieron a mucha gente. Hay 30.000 muertos más cuando se toma el promedio mundial de lo que se tendrían que haber muerto si hubiéramos hecho las cosas bien. Eso es un dato muy relevante, muy significativo. Eso para el gobierno que hubo en Argentina. Alberto Fernández, Sí. responsable, y Horacio Rodríguez Larreta acá en la Ciudad de Buenos Y Aires. Kicillof, sí, sí. Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Digamos, los tres son responsables y sus respectivos ministros de salud. Entonces, además de estos personas que lamentablemente murieron y tendrían que estar vivos entre nosotros, se hizo mucho daño. Se rompió la economía, se cerraron lugares, se fundieron comercios, se dejaron gente sin estudiar, se enfermó gente. Hay una, yo te diría, epidemia de problemas psicológicos / psiquiátricos después de la pandemia, porque la gente se asustó con ese bombardeo mediático, tantos muertos, tanta saturación de los hospitales, tantas camas ocupadas, no hay oxígeno, falta esto. Y eran todas malas noticias que la gente, pues yo te Sobre todo los chicos. Exactamente, se terminaron enfermando. No lo toques, no le digas, no coso. Los abuelos que no toquen a los nietos que no toquen a los abuelos. Eso está mal. Se hizo, pero ya lo sabíamos nosotros. Cuando pasábamos por la facultad sabíamos. Sin embargo, se utilizó políticamente. Entonces yo quiero investigar lo que pasó. Mi propuesta, si yo soy legislador, voy a crear una comisión investigadora de lo que pasó. Un proyecto de ley, hay que ver si lo aprueba. Sí, sí. Obviamente, todos son proyectos de ley y hay que buscar la aprobación de los otros para lograr una mayoría. Pero creo que se puede lograr. ¿Sabes por qué, Agustín? Porque hoy se sabe que se hicieron mal las cosas. Hoy se sabe que esos pinchazos que nos obligaron a poner, o que le obligaron a poner a mucha gente, eran experimentales. No se sabía y causaron daño. Hoy está probado que causaban arritmias. Que dispararon los casos de autismo en muchos niños, ¿no es cierto? ¿Eso cómo es el caso de autismo? No entiendo. Bueno, los secundarismos que tienen muchos, todos los medicamentos tienen secundarismo, ¿no es cierto? Y las vacunas también. Cuando vos la usás en una fase experimental, aumenta esa cantidad de riesgo de efectos secundarios. Bueno, se descubrió, y eso lo está exponiendo el ministro Bobby Kennedy, actual del ministro de Salud de los Estados Unidos, el ministro de Salud de Trump, se llama Robert Kennedy Jr., ¿no? Es una persona especialista en temas de salud y él está mostrando que los casos de autismo pasaron de uno cada 10.000 a uno cada 365. Es un dato muy relevante, muy significativo. ¿Y eso cómo lo atamos a las vacunas? Que los niños, ¿no es cierto?, de los últimos 10 años recibieron una cantidad de vacunas de las clásicas aprobadas bien y de las nuevas. Y ellos imputan a las nuevas no estudiadas lo suficiente. ¿Cuáles se les dice a las nuevas? ¿Qué es? ¿Las del COVID y qué más? Bueno, y las de COVID, las que aparecen, ¿no es cierto? Hay, digamos, para infecciones uterinas, hay algunas para herpes zóster, que no son las clásicas, ¿viste? ¿Te acordás de la varicela, de la tos convulsa, ¿Qué tienen de la de fiebre diferencia? amarilla? El tiempo de investigación. Principalmente, o sea, vos podés hacer vacunas de todas o de casi todas las enfermedades. Ahora, vos tenés que, primero que hay varios métodos. Alguno es, pongo la bacteria o el virus que causa la enfermedad en poca cantidad, lo inoculo en el paciente y hago que el propio cuerpo se defienda. Claro. O sea, cuando vos estás en contacto con un virus, vos mismo lo podés eliminar si vos estás bien
sado y estás inmunológicamente fuerte, bien alimentado, bien hidratado, bien dormido. Entonces, el virus entra, porque los virus conviven con nosotros, ¿no es cierto? Hasta las bacterias también, las causantes de las enfermedades. Pero si vos estás sano, no te enfermas, no desarrollás la enfermedad, no desarrollás los síntomas. Si vos tenés de las vacunas clásicas que han resuelto los problemas de salud o enfermedad, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, etcétera, de las nuevas que de los distintos tipos gripales o lo que te decía recién, el herpes y esas cosas, que hay que seguir estudiando, o el dengue, que son productos. Esa es una de las nuevas, de las nuevas, que hay que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque como hay mutaciones a nivel viral, las vacunas se vuelven inseguras, o sea, inefectivas primero porque no resuelven el problema, pero inseguras porque los componentes que tienen aluminio, tienen sustancias que vos no podés andar inyectando cada 2 meses a una persona, porque, y más si es niño, cuando el adulto, a partir de los 18 años el organismo está formado, vos ahí se banca más inyecciones, pero un niño no. Cuando vos lo bombardeás inyecciones, bueno, tal vez te pasaste y ahí aparecen estas enfermedades. Porque antes se pasaba lo de la gripe, esa era la que te daban varias dosis, claro, todos los años, pero después no tenías tantas vacunas que tienen 20.000 dosis y bueno, todo así. Ahora sí, porque han encontrado, ahora te cuento el otro lado, este es el lado sanitario que yo te cuento. Sí. El otro costado es el costado del negocio. Claro, es más negocio que todos los años toda la gente se aplique todas las vacunas. ¿Está claro? Porque hay que pagarlas. Claro. Entonces los laboratorios han encontrado un negocio fenomenal y han comprado a la Organización Mundial de la Salud. Casi todos los directores de la Organización Mundial de la Salud tienen alguna relación directa o indirecta con los laboratorios. Los ministerios de salud lo mismo, influyen ellos. Y es como que la salud de la mayoría de los países lo manejan los laboratorios. Primero las corporaciones, los laboratorios más importantes, más grandes, ¿no es cierto? Acá en Buenos Aires, en Argentina, Ruemes, Bagó, Elea, son los dueños y son las familias más ricas del país, pero que heredaron esos laboratorios de sus padres que sí trabajaban bien, sí, pero ellos están trabajando mal. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay que parar eso. Entonces yo quiero investigar qué pasó en la pandemia, estos abusos políticos, estos abusos sanitarios, tanto infectólogo que te decía, irresponsable, quédate en tu casa, no toques 3 barbijos, hace esto, 4 inyecciones, ¿eh? Y viste que después hicieron silencio, viste que Fernán Quirós no aparece más en ningún lado, y era el rey, todos los días estaba porque yo creo que tiene miedo. Sí, salía a decir que se iba a otra habitación, que no se juntaba con sus hijos. Bueno, yo creo que él sabe que cometió un error muy grave que le costó la vida a mucha gente. Porque con ese modocito que tiene, correcto, que tiene... Porque compró a mucha gente, ¿eh? Exactamente. Ojo. Él tenía buen trato, pero hizo un daño enorme. Dijo cosas que no estaban estudiadas, dijo cosas que eran equivocadas si él las sabía, porque todos los que pasamos por la universidad sabemos que las pandemias no se tratan con productos experimentales. Las pandemias se tratan con productos que ya los conoces. Los experimentales no los dejás porque te aumenta el riesgo. ¿Cómo se tendría que haber manejado? ¿No tanta cuarentena? No, menos encierro, atención a los síntomas, hay dolor de cabeza, analgésicos o de cuerpo, hay insuficiencia respiratoria, respiratorios, hay problemas de carga viral, ivermectina, que es hace años que se conoce y está aprobada. Punto. Esas vacunas que vinieron inseguras, que no sabemos qué tenían, que los laboratorios les obligaron a afirmar que no te iban a decir el contenido, pero encima los tenías que eximir de los juicios. Sí. Los tenías que eximir de los juicios. ¿Qué político afirma eso? Porque sabes que querían ganar políticamente. Yo tengo la solución. Yo te curo. ¿Vos tenés miedo? Yo, Horacio Rodríguez Larreta. Yo, Alberto Fernández, te curo, tengo la cura, acá está la solución. Y creyeron que iban a vivir 1000 años en la política y los dos están afuera. Y hoy están apuntados por la justicia. Y entonces yo quiero llevarle justicia a esa gente, investigando en la legislatura porteña, haciendo una demanda colectiva, como hace Bobby Kennedy en los Estados Unidos. Esto no puede volver a pasar, Agustín. Acá hubo una estafa política, un abuso sanitario y un negocio fenomenal que no puede volver a pasar, que es con la vida de la gente. Porque si vos querés vender celulares, autos, un negocio, está bien, necesitas un negocito, listo. Pero vos no podés hacer un negocio con la vida de la gente y ponerle cosas que vos sabías que no estaban estudiadas. Son crímenes. Son crímenes.
crímenes de lesa humanidad que hay que investigar. Y si no son responsables, lo tiene que decir un juez. Para mí son responsables, pero que se sometan a un juicio, porque le hicieron mucho daño. Hoy tuve un reportaje y se habló mucho del tema, ¿no es cierto? Sí. Porque ahora la gente quiere saber por qué nos hicieron esto, por qué actuaron de esta manera, haciéndose los buenos, porque no te curo, yo te cuido, no te muevas de tu casa, vos quédate en casa. ¿Te acuerdas esa frase? Quédate en casa. Lo peor que le puede decir una persona, quédate en casa, porque la asustás y bombardeándola con esa información. Lo hicieron a propósito. Te asusto, te encierro, te controlo, no pensás, estás dominado, estás con miedo y yo gobierno libremente como quiero, ¿no es cierto? Esa es la síntesis de lo que pasó. Yo quiero investigar a ver qué pasó y condenar a los culpables si los hubiera. ¿Y con la OMS qué se hace? Bueno, me parece muy bien que Estados Unidos haya salido de la OMS y eventualmente si vuelve, que todavía está pensando si vuelve, eso es un dato. Que Estados Unidos, el primer país del mundo, diga yo no voy más a la OMS, la OMS hizo así, ¡pum! Se cayó, ¿viste? Como un salvavidas de plomo, y ¡pum! Porque le quita credibilidad y hizo excelente Donald Trump. Y si vuelve a la OMS, va a ser presidiéndola con gente que tiene que ser consciente, que tiene que dictar pautas de salud, no negocios. Acá yo quiero terminar con la asociación ilícita que hay entre los laboratorios y el Ministerio de Salud, la asociación ilícita que hay entre los laboratorios y el PAMI, los laboratorios y los partidos políticos. Hay que cortar esa asociación ilícita, Agustín. ¿Cómo se hace eso de la legislatura? Porque viste, por ejemplo, una de tus propuestas, creo la vi, hablabas de la ley de medicamentos genéricos. Pero hay una ley de medicamentos genéricos, la ciudad la adscribe en 2003, me parece por ahí. Sí. Pero hoy en día igual es como que no existiera, o sea, vos vas igual y el médico te sigue recomendando para las mismas comisiones que le pagan los laboratorios y demás. O sea, ¿cómo podés hacer un cambio de eso? ¿Cómo te puedes enfrentar contra esa mafia de la legislatura? Bueno, en la legislatura propongo una ley para... La ley, como dijiste, está vigente, no se cumple. Sí. No es que tengo que hacer una ley de genérico, ya está. Y por suerte, viste que en el decreto 70-23 se cambiaban algunas cosas, la justicia acaba de decir suspender los efectos del decreto 70-23 en estas partes farmacéuticas al menos, ¿no? Bien, entonces, la ley que quiero hacer es multar a los médicos que prescriban marcas comerciales. Si vos no podés prescribir marcas comerciales y te encuentro una receta con una marca comercial, multa. Y eso sí lo puedo hacer. Una de las cosas que en el decreto de mi ley del principio, la mini ley base de ahí, era volver a que te puedan como sacar una regulación, digamos. Dijeron, esto regula algo, sácalo. O sea, bueno, el decreto 70-23 en el aspecto farmacéutico fue redactado por los laboratorios, fue redactado por los abogados de los laboratorios. Y te doy el dato concreto. En la oficina de Cunio Libarona, el ministro de Justicia, está, Cunio tiene en el piso 27 y en el piso 5 está la Cámara de Laboratorios Farmacéuticos Silva. Ahí fue donde se gestionó entre ambos abogados que antes que llegue al Congreso, que antes que llegue a la firma del presidente, ellos lo redactaron. No lo arma Sturzenegger, no lo arma ese otro equipo. No, Sturzenegger le pidió a ellos que le manden la parte de que compete a los laboratorios, supuestamente que era para desregular, que no desregularon nada, porque los que se tienen que desregular son los propios laboratorios, que son los mismos de siempre. No desregularon nada los laboratorios. Lo que dijeron es, pongamos el medicamento en lugar de la farmacia, que esté en los kioscos, que esté en las estaciones, y eso no es desregular, de última es que haya más farmacias, que hay bastante, hay 12.000, pero hay 200 laboratorios. De hace 30 años, son los 200 mismos de siempre. Entonces, ojo con eso, no hubo desregulación de los laboratorios, que son los que tienen que desregular, porque son los que fijan el precio, Agustín. Si el precio lo fijara la farmacia, perfecto, desregular, pero el precio lo fija, por eso el laboratorio, por eso el QR ese que quiere poner Adorni en la farmacia, es reconocer que no sabe nada de medicamentos, porque si vos querés transparentar el precio, poner QR en la cajita, obligar a los laboratorios a poner el QR, no a la farmacia. Pregunta, ¿no es el Ministerio de Salud también de la Nación el que define un poco los precios de la Argentina, los precios de referencia? ¿Los precios los fija el laboratorio? No. ¿No puede meterse ahí? Podría, pero no lo hace. Digamos, de hecho, existe una ley. El que fija el precio es el laboratorio. No hay una ley acá de precios máximos. Y ahí con eso que vos planteas de bajar los precios,
cómo hacer con para bajar los precios. competencia. Acá en Vida Lugano 13 y 4 y 21 hectáreas, un polo farmacéutico que yo fui a firmar, es una estafa porque se aprobó hace 20 años, y el Mirá. propio lobby farmacéutico iba para, si podían construir 100 plantas farmacéuticas. Sí. Y hay 4 y sin terminar, de esas 100. Yo quiero construir las 100, porque donde hay más oferta, como te decía recién, Sí. como liberal que soy, baja el precio porque hay más opciones y no estás condicionado a una sola marca cara. Entonces, eso es urgente y se puede hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y sí, y lo voy a hacer si la gente me elige, porque sé cómo hacerlo. ¿Cómo se Y hace? no le tengo miedo. Más competencia. Primero, Claro, pero donde ¿cómo hay- lo hacemos? ¿Con baja de impuestos? ¿Con qué herramientas se Bueno, utiliza se la puede, legislatura? siempre bajar el impuesto está muy bien para que se instalen más plantas farmacéuticas. La competencia, donde vos tenés un productor de insulina, ponés 3, vas a ver que no se pueden caracterizar el precio. Cuando tenés un productor de antibióticos, ponés 3, no pueden caracterizar el precio. Primero. Segundo, campañas educativas. Los Sí. medios de televisión, obligatoriamente decir, bueno, señor, señora, un medicamento es un producto que usted tiene que tomar con cuidado. Fíjese, lea el prospecto, consulta a su médico, consulta a su farmacéutico. No pague de más un medicamento que vale la mitad. Vea opciones genéricas. Vea. Eso no existe hoy. Claro. No se automedique. Tenemos un índice de automedicación tremendo. Hay un bombardeo de publicidad para vender remedios en todos los canales de televisión. Y no hay una sola publicidad para educar a la gente cómo tomar los medicamentos correctamente. Por decir Yo estas quiero hacer eso. cosas, ¿te han apretado los Sí. lobbies farmacéuticos? Me siguen apretando, ¿Qué hacen? me siguen mandando mensajes indirectos. Intimidatorios. Obviamente, no te metas en esta, ya vas a terminar, ya vas a venir, ya vas a hacer esto. Ya vas a ¿Y hacer algo lo otro. físico, algo real te pasó? Me llamaron a un restaurante invitándome supuestamente para Sí. congraciarse conmigo, ¿no es cierto? ¿Se puede decir quién? Estos laboratorios que acabo de mencionar. La cámara esta Sí, directamente. exactamente, este es el laboratorio que acabo de mencionar. Y un almuerzo, ¿viste? Un restaurante lindo acá en la Sí. Ciudad de Buenos Aires, por la calle 9 de Julio. Y me empezaron a sacar comentarios míos en los medios de comunicación. ¿Cómo decís esto? ¿Cómo decís lo otro? ¿Cómo decís esto? Qué irresponsable decir esto, que los medicamentos, que esto, no te das cuenta, que los precios los ponemos nosotros, porque esto que el otro, ¿ves? Si no, no le vamos a poder pagar los sueldos que vos estás pidiendo. O sea, amenazándome a mí. Yo, por supuesto, más firme que nunca, dije, no, mirá, acá tenemos los precios que ustedes ponen, son 3 veces más caros que Chile, 4 veces más caros que Paraguay, 8 veces más caro que Bolivia y 12 veces más caro que Perú, a veces entienden, es inaceptable. No porque el dólar, ustedes pagan el dólar oficial, ahora se acomodaron un poco, pero siempre el oficial tuvo bien por debajo del blue, ¿no es cierto? Ustedes, el IVA, Marcelo, sí, el IVA ustedes pagan 10,5, no pagan 21 como pagamos todos, entonces no se manden aparte, les llega la historia. A ustedes les permiten producir medicamentos sin pagar patente. ¿Vos sabías eso? ¿Sabías que los laboratorios argentinos, estos 5 que acabo de nombrar, no pagan patentes? No pagan patentes. Por lo menos si no pagás patentes, que eso es algo que Estados Unidos nos está reclamando, por lo menos vende barato. No pagás patentes porque tenés el gobierno que te apoya, porque sabe lo importante que es tener una industria farmacéutica fuerte, y encima vendés medicamentos caros, encima coimeás a los médicos, encima comprás a todos los partidos políticos de todos los colores y después no se puede hacer nada si ustedes no mandan. Entonces llegó la hora de enfrentarlos. Y yo quiero ser el legislador que los enfrente. Yo no les tengo miedo, yo sé cómo funciona este mercado y sé que están abusando. No es que quiero fundirlo, a mí ni me interesa eso, al contrario, quiero que sigan ganando mucha plata, pero no en base a vender medicamentos caros. Yo no puedo aceptar que una gente vaya a la persona a la farmacia y no pueda pagar un medicamento de Ruemer porque está muy caro y se da media vuelta y se va, y el presidente de Ruemer, el dueño de Ruemer, festeja su cumpleaños en Marruecos. Sí. Se lleva un avión con 200 personas, todo invitado una semana a Marruecos. Es decir, festejás en Marruecos tu cumpleaños, te la ganaste. Pero no puede ser en base a vender medicamentos tan caros que la gente no lo pueda pagar, ¿sabes? Entonces, ese daño, y ningún político le dice esto, ningún político enfrenta a Reumers, ningún político enfrenta a Vago. Y de hecho, otra de las razones que me fui de Patricia Bullrich, porque también la tienen comprada los laboratorios. Entonces, o sea, exactamente, lo digo con dolor esto, ¿no es cierto? Después descubrí. ¿Todos los laboratorios? No, principalmente Vago, la tiene comprada Vago, le aporta a su fundación y todo. Mira. Entonces, terminemos con eso. Yo quiero otra ley que quiero hacer, que se prohíbe el financiamiento de los partidos políticos. Esto es una ley de la Cámara Electoral, que como partido la puedo presentar al proyecto de ley para que la plantee directamente y la resuelva la Cámara Electoral. En el reglamento te dicen qué tipo de
actividades pueden financiar la política? Estrictamente excluir a los laboratorios, porque después te condicionan. Porque si a vos te financia una empresa de celular y después pone el precio caro y vos no lo puedes pagar, no te vas a morir. Compra un medicamento, un celular barato o quédate con el celular viejito. Sí. Pero si vos no compras el medicamento, sí te podés morir. Sí. Entonces es diferente. Entonces la política no puede ser indiferente a esa situación. Marcelo, vos justo hablabas de acá te podés morir, de la muerte, digamos. Siendo médico, tratando tantas veces con enfermedades, la angustia, la tristeza de los familiares, la ruina de la gente pensando en cómo se va deteriorando y demás, incluso con la muerte de la gente. ¿Cómo te llevas vos con la muerte? Mira, llega. Hace poco se me fueron mis padres, entonces me hizo un shock, ¿viste? Porque, che, yo creí que iba a vivir toda la vida. Cuando estén los padres vivos, te sentís inmortal, porque decís, ya estoy cubierto. Más yo que soy re familiero y todo, ¿no? Cuando se te mueren tus padres, te sentís mortal, te sentís, el próximo en la fila soy yo. Y más que yo soy el más grande de los 3 hermanos, ¿no es cierto? Y eso te hace un shock muy fuerte, pero obviamente lo tengo asumido que es parte de la vida, morirse. Y bueno, voy a morir con una sonrisa, como dice el tema de Bruno Mars, ¿viste? Y Lady Gaga, Die with a smile. Entonces morirte sonriendo es eso, necesito haciendo todo lo que vos quieras. Y yo hago esto sin necesidad de meterme en la política porque me va bien, ¿no es cierto? Yo no vengo ni por un sueldo, ni por un salario, ni por hacer un negocio, no necesito nada. Tengo casa, auto, familia, profesión, título, ya está. Pero sí lo hago porque me gusta, me apasiona y quiero aportar mi granito de arena. Entonces voy a morir con una sonrisa, digamos. ¿Tenés un momento que te marcó de por qué quisiste empezar a hacer política? Hablamos de dónde llegaste, pero ¿qué te hizo decir, me voy a meter a hacer esto? Bueno, creo que en esos años de UPAO, ahí fue mi despertar político, ¿no es cierto? Tal vez antes, en mi casa, mi papá siempre habló mucho de política. Mi madre hacía política. Yo lo descubrí de grande, que mi mamá hacía política. Mi papá hablaba de política. Claro. Mi papá fue candidato a intendente en La Falda, ¿no? Era del partido de Manrique. Y bueno, hablaba y le encantaba la política y todo. Sí. Creo que lo mamé de ellos así en la teoría y en la práctica. Me parece que cuando vi que el liberalismo acá en Buenos Aires empezaba a resurgir, Álvaro Sogaray tal vez, que era un distinto, un duro, pero que los enfrentaba y se atrevía a ser políticamente incorrecto. Eso me encantó a mí. Pero este viejo, porque era viejito el hombre, mira las barbaridades que está diciendo, pero se atreve a decirlas y ponerse colorado. Y a mí me encantaba eso, porque a mí me gustaba eso, decir cosas que sentía sin ser políticamente correcto. Viste que el radical es muy de ser políticamente correcto y el peronista es populista, ¿viste? Entonces, y en cambio él era eso. Entonces, y ahí creo que empecé y me pasó el bichito de la política y no paré más. Y ahora últimamente porque dije, sí, tengo que meterme, porque me da bronca verla como está. O sea que pasaron 30 años de aquello hasta ahora, ¿no? Involucrarse en política. Marcelo, gracias por todo lo que has dicho, de toda tu verdad hasta acá. Y tenemos una sorpresita, que viste que hacemos nuestro ping-pong especial. No sé si estuviste viendo, lo tenemos aquí, vamos a hacer una pequeña barrida y vamos a ver el contenido de este sobre. El público se renueva, lo vamos a volver a descubrir siempre, todas las veces que llegue un invitado acá.